Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y les voy a acompañar en ¿Quién tiene la razón? Y vamos a preguntarnos eso, sobre todo después de varias noticias que han sucedido el fin de semana y que vamos a ver desarrollándose en los próximos días. En principio, Keiko Fujimori, que está cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses, que hay que recordar que se le bajó a 18 meses, ha tenido algunos problemas médicos, ha sido trasladada a la clínica Centenario. Se ha cuestionado incluso su traslado porque fue trasladada enmarrocada en una furgoneta del INPE. Ya salió incluso el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, a aclarar que, bueno, que es una disposición, es una directiva del INPE trasladar a las personas que están presas en los diferentes penales de esa manera. Sin embargo, su abogada ha cuestionado y criticado las maneras en las que se ha dado o trasladado a Keiko Fujimori, que aparentemente, de lo que hemos escuchado, sufre algunos problemas cardíacos, ha tenido unos temas de presión alta. Ya nos va a explicar más a detalle el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular, a quien, dicho sea de paso, le agradezco por acompañarnos esta noche, congresista. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a ese tema, ¿no? Porque hay otros temas, hay una serie de temas. El presidente Martín Vizcarra también salió a hablar durante el fin de semana, le ha puesto un plazo al Congreso de la República para ver el adelanto de elecciones. Está en el tema de 5 bancadas también que han renunciado a la Comisión de Ética. Pero vamos a hablar primero de Keiko Fujimori y, ante todo, ¿cómo está la salud? Usted la ha visitado el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer pude junto con su familia verla unos minutos. La he visto estable, la he visto que está controlada, le están haciendo una serie de análisis y entiendo que el objetivo básicamente del desplazamiento a un centro médico ha sido para descubrir qué es lo que estaría originando estas insuficiencias cardíacas. Keiko, lo conversábamos, es una persona joven, es una persona que estaba muy acostumbrada al deporte. Claro, corría estas maratones fuera del país y todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, claro, por ahí podríamos encontrar algún tipo de respuesta. No soy doctor, pero evidentemente la lógica me llama a decir de que una persona tan activa, encontrándose en condiciones privadas de su libertad, en un espacio evidentemente reducido, puede tener algún tipo de impasse, ¿no? Pero ella ya tenía o manifestaba, digamos, algún tipo de dolencia, de molestia, de fastidio. Mira, cardíaco nunca le escuché mencionar que tenía algún problema en ese sentido. De hecho, ella tiene una presión muy curiosa, que es una presión muy baja. Ella tiene, entiendo, 9,6, que los especialistas nos podrán decir que eso es sumamente bajo. Entonces, cuando ella ya tiene episodios en donde llega hasta 14, 15, claro, ya es como si a nosotros nos diera algo bastante más fuerte. El tema es que lo importante es que se pueda descubrir qué es lo que está sucediendo para poder ser tratado. Y la verdad, Omar, es que escucho a algunos y leo en las redes sociales con algo de tristeza cómo las personas se pueden referir y decir, no, seguramente se está haciendo para dar pena. Y no es así. O sea, vamos, Keiko tiene este tipo de incidentes hace casi 17 días. Y claro, nosotros lo sabíamos desde el inicio y ella fue muy clara con cada uno de nosotros. O sea, que vengan acá los doctores, que me hagan los chequeos, no quiero que me saquen, no quiero generar ningún tipo de incomodidad. Entonces, claro, cuando ya vuelve a suceder estos incidentes, es donde entiendo que tanto la familia como el propio doctor le dijo, bueno, acá no es una cuestión de qué es lo que usted quiera. O sea, esto de acá ya no se puede manejar dentro del centro penitenciario, tiene que usted ser trasladada. ¿El doctor que fue y le evaluó previamente era un doctor también de la Clínica Centenario, un doctor del INPE? Entiendo que es un doctor que la familia lo contactó, ¿sí? Pero el doctor del INPE también estuvo presente y de hecho para que una persona, un reo pueda dejar las instalaciones penitenciarias tiene que tener el visto bueno del doctor del INPE. Bueno, es un tema técnico en todo caso, ¿no? Porque legalmente o médicamente, perdón, se va a poder certificar de estas dolencias, ¿no? No, y además que, claro, si tú me dijeras, oye, no solamente fue el médico de la familia y con eso la sacaron, no, ha estado ahí el médico del INPE, entonces no es que simplemente se está agarrando una excusa y nada más. Y además recuerden algo, y yo creo que eso tenemos que pedir a toda la prensa que sepamos
manejar el tema con mucho cuidado porque esta noticia también llega a las niñas. Sí, claro. Y de hecho, esa fue uno de los principales componentes para que ella nos dijera inicialmente, yo no quiero que este tema se conozca, yo quiero hacer mis análisis acá, no quiero llamar más la atención porque las chicas podrían ¿Por qué la entenderlo clínica mal, ¿no? Centenario, donde también se atiende su Ya, papá? ayer me preguntaron eso y la verdad es que la pregunta me pareció curiosísima porque, vamos, o sea, ella tiene un seguro privado, la clínica está cubierta y entiendo, y es conocido por todo el mundo, de que es una clínica en la que ya la familia tiene algún tipo de confianza. Y es como cuando te La dicen... clínica peruano-japonesa. de Claro, alguna manera, es ¿no? más, es cuando, oye, si Sí, yo le bueno. digo a mi esposa, oye, me siento mal, mi esposa me va a decir, oye, vete a esta clínica que siempre la familia se ha estado atendiendo ahí, ¿no? Entonces me pareció tan curiosa la pregunta y dije, bueno, es una decisión familiar, no sabría qué decirles. Ahora, ¿cuánto tiempo se espera que esté Keiko Fujimori? Porque tiene que pasar una serie de estudios. Qué curioso, ¿no? Ayer la escuchaba a Keiko en algún momento decía, bueno, ya mañana regresaré, ¿no? Porque ella no quiere estar ahí, o sea, no se siente cómoda. Pero los doctores empiezan a decirle, oye, vamos con paciencia, o sea, se tienen que hacer los exámenes que se tienen que hacer y se tomará el tiempo que se tenga que tomar. O sea, acá no es una cuestión de gustos o de preferencias. Claro, no es que a ella le guste estar donde está, les aseguro, no es nada bonito. Pero te das cuenta de cuál es la actitud que ella tiene. No está buscando con esto, evidentemente, una victimización. ¿La prisión puede haber deteriorado su salud? Sí, definitivamente. Yo creo que, como te decía, una persona muy deportista, una persona muy activa, sobre todo, encerrarla, porque es el término que corresponde, encerrarla, pues evidentemente te va a generar un impacto. Y además, recuerden que también... dicen que siempre la salud es un reflejo del estado de ánimo que puede tener. Y claro, cuando empiezo a ver que la justicia en mi país tiene algunas incoherencias, o bastantes incoherencias, y que el debido proceso viene siendo vulnerado una tras otra vez, tras otra oportunidad, por más que ella no lo diga, yo creo que sí. O sea, es decir, congresista, ¿usted cree que la decisión ya final de la jueza Castañeda, donde se reduce finalmente la prisión preventiva a 18 meses, pero igual ya se había confirmado que de todas maneras se iba a continuar en la cárcel, haya afectado su salud en estos últimos días? En lo personal creo que sí. En lo personal, sobre todo incluso si es que hago un poco de cálculos, el primer incidente que ella tiene es cuando la jueza, en una cosa increíble, nunca antes visto, le mandó la plana a la abogada de Keiko y le dijo, yo no voy a escuchar las razones para darle la libertad. Yo lo único que voy a escuchar es si le doy 18 o 36. Cuando eso, Omar, es irregular, eso no es debido proceso. Lo que ellos estaban pidiendo era la libertad. Hay toda una discusión con eso, porque yo le escuché el viernes, también tuve acá al doctor Abanto, Sí. abogado pues, de Jaime Yoshiyama, y me dijo que en realidad, desde su punto de vista técnico-legal, la jueza Castañeda solo podía, digamos, decidir entre esas dos opciones, o 36 o 18. También escuché la otra parte, pero en todo caso está la interpretación. El petitorio era totalmente distinto. Es más, se barajaba la posibilidad de que ella podía decir otro plazo o decidir por la libertad y se iba a tener que seguir llamando a otros magistrados para poder tomar una decisión. Como quiera que sea, tú no puedes silenciar una defensa. Hay un grado de responsabilidad que asumen quizá desde la bancada de Fuerza Popular, porque, vamos, parte, digamos, de la decisión de los jueces ha sido por el tema de obstrucción a la justicia. Y ellos consideran que Keiko Fujimori tiene, pues, en el país un poder político. Y cuando vimos todo el tema de los chats, de la botica y ciertas actitudes, de cómo actuar frente a los fiscales, se configura ese escenario. ¿Hay una autocrítica de parte, digamos, de la propia bancada? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque, a ver, puede ser que uno pueda cuestionar las actitudes de la bancada, pero creo que mal haríamos en confundir los ámbitos, el ámbito legislativo con el ámbito judicial. De hecho, hace tan solo un par de semanas, la fiscal de la Nación ha archivado una investigación que había sido iniciada por el fiscal José Domingo Pérez, en donde nos estaba diciendo que nosotros habíamos obstruido el allanamiento al Partido de Fuerza Popular. Entonces, obstrucción no hay en lo absoluto. Y lo otro que deberíamos tener muchísimo cuidado es que estas conversaciones privadas, sea en el chat, sea en una reunión o lo que fuera, son conversaciones políticas. Que nos guste o no nos guste los términos que se utilizan y todo lo demás, ese es un tema totalmente aparte. Pero que eso tenga algún tipo de incidencia. ¿No cree que haya en los influido procesos eso en la judiciales? decisión de los jueces?
Yo espero que no, porque sería un grave error. De hecho, cuando ha estado subiendo en alguno de los procesos, me parece que una de las salas se pronunció al respecto y señaló de que esto no tenía por qué confundirse. Son dos planos totalmente independientes. Ahora, antes de que quería preguntarle saber su opinión de cómo se trasladó a Keiko Fujimori a la Clínica Centenario, me parece que ya tenemos en la línea a la congresista de El Nuevo Perú, Indira Wilca, para comentar también otro tema importante del día, la renuncia de 5 bancadas a la Comisión de Ética. Varios han cuestionado de que esta comisión está siendo usada como un instrumento de venganza política de varios parlamentarios. Congresista Wilca, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Bueno, en principio, explíquenos un poco la motivación de las 5 bancadas, entre ellas Nuevo Perú, evidentemente, a renunciar a la Comisión de Ética, congresista. Mira, Omar, esta decisión surge a partir de una propuesta que se planteó en la Junta de Portavoces de poder tener una recomposición de la Comisión de Ética a partir de un acuerdo previo, un acuerdo que se tomó en la anterior legislatura. Tú recordarás, no es la primera vez que se cuestiona la dinámica de la Comisión de Ética. Ya hubo una primera situación en la que también un grupo de bancadas decidió no participar más, y a partir de esa situación es que se decide, más que la recomposición, en todo caso, el reordenamiento de lo que es la presidencia. Pero para eso, y el acuerdo era no solamente reordenar la presidencia en ese momento, sino además hacer una recomposición de modo que tuviéramos una situación de equilibrio que nos permitiera darle otra vez a la Comisión de Ética una legitimidad. Para ustedes la forma... En la Junta de Portavoces, y perdóname, esta propuesta que era... creemos la alternativa más viable de tener un espacio de ética nuevamente, validado por todas las bancadas, era que fuera un representante por bancada. Que esta no es una propuesta nueva, que esto ya ha pasado antes en el Congreso de la República. De hecho, en una legislatura fue la manera en la que funcionaba la comisión, pero esto no ha sido así, y no solamente no ha sido así, sino que además se ha incrementado el peso de la bancada de Fuerza Popular, como si fuera una comisión ordinaria, ¿no? Como si fuera una comisión en la que se votan dictámenes, cuando lo que se tiene que procurar es justamente una situación en la que nadie use su mayoría para intentar agilizar denuncias contra quienes son opositores, o en el otro caso también archivar denuncias contra quienes son parte de su propia bancada o cercanos, ¿no? Se ha pasado, congresista, según entiendo, de 10 integrantes a una comisión de 19 integrantes, donde Fuerza Popular tiene 8 votos de esos 19. Uno podría decir, bueno, pero no son mayoría, ¿no? De todas maneras, necesitarían todavía 2 votos adicionales para ser mayoría. Sin embargo, ¿ustedes creen que la cosa está desbalanceada? Sí, no solamente está desbalanceada en términos numéricos, sino como señalaba hace un rato, por esta situación de falta de credibilidad en relación a cómo se investiga en la Comisión de Ética. Y ahí hay que hablar directamente de la responsabilidad que el fujimorismo ha tenido en la dinámica de la comisión, con los integrantes que tiene, sumando a otras bancadas que hoy en la práctica tienen una alianza en la conducción del Parlamento, lo tienen en la mesa directiva, por ejemplo, y que ha hecho que tengamos casos similares, o sea, problemáticas similares, denuncias en ética, pero cuando se trataba de una persona integrante de la bancada del fujimorismo, los casos se archivaban, y cuando se trataba de una persona que o era opositora o no compartía sus ideas políticas, pues esas denuncias sí prosperaban, sí avanzaban. Entonces yo creo que hoy, en medio de una crisis en la que está el Parlamento, seguir dando ese mensaje, ¿no es cierto?, de que la Comisión de Ética es un instrumento para sancionar a opositores del fujimorismo, para archivar denuncias a quienes son parte de su bancada, no es algo que se pueda seguir legislando. Sin embargo, creemos que esta situación ayude además a mejorar esta tan pregonada aspiración del fujimorismo de querer revertir la situación de imagen tan deteriorada que tiene el Parlamento. Todo lo contrario, lo único que están haciendo con esto es profundizar más el descrédito que tiene el Congreso. Sin embargo, para finalizar, congresista Wilca, entiendo que, son 5 bancadas, en el Parlamento en este momento hay 12 bancadas, la Comisión de Ética, pese a la renuncia de ustedes, ¿va a seguir funcionando con normalidad o hay un tema, la dejan sin quórum? ¿Cuál es, el fin práctico de esto?
Tenemos claro que ellos son mayoría, que no va esto a interrumpir el quórum, pero no se trata pues solamente de decir tomamos esta posición porque con esto vamos a impedir que la comisión funcione. Lo que estamos diciendo es que no queremos seguir, digamos, dándole legitimidad a una comisión en la que no hay condiciones de que las investigaciones a nivel ético sean realmente objetivas, no sean usadas como herramienta, digamos, de ajuste de cuentas político. O sea, la verdad que es muy lamentable hasta escuchar hace unos días al presidente del Congreso decir que eventualmente sancionarían a congresistas, en fin, por haber permitido que vengan con una representación de trabajadores al Parlamento. Ya estamos viendo por dónde va el asunto, cómo han ido archivando además casos de congresistas del fujimorismo, del señor Becerril, que archivaron de una manera vergonzosa esta investigación que tenía por las reuniones que tuvo con el señor Guido Aguila, ex integrante del CNM, o cuando se trata de la señora Letona, o cuando se trata de la señora Salazar, pero cuando se trata de congresistas opositores, pues ahí sí proceden las investigaciones, ¿no? Incluso en algunos casos ya el Poder Judicial ha tenido que rectificarles decisiones que han tomado ahí de manera desproporcionada porque no respetaron Perfecto, el congresista principio de Wilca. legalidad. Clarísima su posición entonces, sí, entiendo que es la posición de las otras 4 bancadas de Frente Amplio, la bancada de Nuevo Perú, la bancada liberal también está ahí, Unidos por la República, son 5 bancadas en general. Muchas gracias, congresista Wilca. Y antes de seguir hablando de Keiko, congresista Torres, tengo que preguntarle sobre el tema de las bancadas, ¿no? Lo que hemos escuchado... Discrepo totalmente con la congresista Wilca. Pero vamos, y me sorprende varias afirmaciones. Si hay una actitud, y hemos visto, de que no se mide pues con la misma vara, lamentablemente, en la Comisión de Ética. Se ha protegido se protege a los aliados. Es curioso, porque yo creo que ese argumento podrían utilizarlo en cualquier comisión, menos en la Comisión de Ética. Y te doy varias razones por las que sostengo esto. Lo primero es que es una comisión en la cual la presidencia le corresponde al fujimorismo. Y no obstante eso, hace más de un año el fujimorismo ha cedido el espacio para que una persona ajena al partido, a la bancada, dirija la mesa. Lo segundo es de que escucho decir, no, de que se utiliza para blindar. ¿Perdonen? O sea, han habido varios casos de congresistas de la bancada de Fuerza Popular que han sido sancionados y que luego han sido replicados en el Pleno. Dicen, no, y los que no son del fujimorismo todos terminan con sanción. Mentira. Hay procesos que se le inició a Alberto de Belaunde, creo que a la propia congresista Wilca, y no han prosperado porque simplemente no correspondían. Lo otro que dicen es, se ha incrementado de una manera irracional el número de miembros. ¿Y se ha incrementado por nuestra culpa o se habrá incrementado porque hay transfugismo, hay fragmentación y la ley que nosotros dimos para evitar... ¿Por qué pasar de 10 participantes a 19 participantes? ¿Por qué? Porque tenemos ahorita creo que 11, 12 o 13, ya no sé cuántas bancadas tenemos. 12 bancadas. Entramos 6, creo. Imagínate, o sea, la locura. Entonces, si me vienen y me dicen, no, que han incrementado... Claro, se ha incrementado, ¿por qué? Porque hay tantas bancadas que se tienen que incrementar los espacios, porque si no van a decir, no, nos están excluyendo. Luego me dice que... Ya, no hemos blindado, que podría ser 1 por bancada. Sí, pero también podría ser proporcional. O sea, es una alternativa. ¿Por qué no aceptar la propuesta de 1 por bancada, que digamos era lo que más satisfacía a estas 5 bancadas? Lo que más, ya. ¿Cuál era el problema con eso? Has llegado al punto preciso. Es lo que satisfacía a esas 5 bancadas. ¿Esas 5 bancadas son la mayoría del Congreso? No lo son. Entonces, la decisión democrática se toma por mayorías. Claro, ahora escucho... Y la verdad porque es que no era un modelo aceptable, digamos. No sé, puede ser aceptable o no. Yo no soy miembro de la Comisión de Ética, no tengo por qué opinar. Respeto la decisión que tengan ahí, pero lo que sé es que las votaciones se ganan democráticamente por el número de votos. Esto se decidió en la Junta de Portavoces, entiendo. Igual, ¿no? En la Junta de Portavoces representas por el número de congresistas que tienes. Pero lo más curioso, y no solamente se lo he escuchado a la congresista Wilca, sino al congresista de Belaunde viniendo para acá, es que ahora... Ya no es el fujimorismo tiene la mayoría en el Congreso y por lo tanto ellos son los culpables de todo. No, ya cambiaron el chip. Como ya no somos mayoría, entonces necesitan, de todas maneras, decir el fujimorismo y sus aliados. Ah, mira, o sea, ahora resulta que ya no somos 54, sino que somos una amplia y devastadora mayoría. ¿Cree que estas renuncias, digamos, le quiten peso o legitimidad a las decisiones de la Comisión de Ética? No, en lo absoluto. Yo creo que es una estrategia, por supuesto, de la izquierda, y devolviéndole la flor a ellos, yo voy a decir, es una estrategia de la bancada de gobierno y sus aliados
los de la bancada de la izquierda, ¿sí? Para delegitimar los procesos, para no tener que comprometerse en sancionar a los congresistas cuando corresponden. Qué fácil es, ¿no? Qué fácil es, y de esto hemos estado hablando justo con el Premier hace unas semanas. Oye, qué fácil es dejar las cosas, ¿no? Tirar la toalla. Ya total, yo no me veo complicado. Entonces, cada vez que vayan a resolver algo de ética, perfecto, como nosotros salimos, por principistas, entre comillas, oye, salimos y entonces no tenemos responsabilidad alguna. No, eso está mal. Las cosas tú te las juegas adentro. O sea, no es cuestión de tirar la toalla y ver qué es lo que sucede, de sacar cuerpo. A mí me da muchísima pena cuando escucho a un congresista de la República hablar mal del Congreso, hablar mal del Parlamento. Porque quieras o no, nosotros somos parte de... Y tenemos que sacar cara por ello. Y tenemos que tratar de hacer el mejor trabajo posible. Puede ser que todos nuestros compañeros no vayan en la misma línea. Pero no ha ayudado, ¿no? Porque lo que vemos según la última encuesta, por ejemplo, de Ipsos de ayer que publicó el diario El Comercio, es que la aprobación del Congreso de la República ha vuelto a caer. Se encuentra en 13%, si no me equivoco, 13%. Entonces, algo se está haciendo mal de cara a la población también. Veamos, los congresos no son populares, Omar. Y seamos sinceros en Este en decirlo. particular no lo es. Yo lo compararía porque, y voy a hacer una comparación, porque últimamente las comparaciones me están saliendo bien interesantes. Y voy a comparar respecto a cómo ha sido en otros congresos o en otros parlamentos, pero la verdad es que los congresos no son populares. Y si es que buscáramos que fueran populares, yo estaría un poquito más nervioso, porque podríamos caer en el juego que otros poderes están cayendo. No, nadie le pide que que sea un populista, ¿no? Pero tampoco se puede, digamos, hacer las cosas de espaldas a la población. De todas maneras, tenemos que saber entender y oír lo que está diciendo la gente. Sí. Y hay cosas que no le gustan a la gente. Sí, por eso es que yo, por ejemplo, resalto de nuestro Congreso que hayamos elegido a un presidente del Congreso que no sea de mi bancada. No porque no haya cuadros en mi bancada que lo puedan hacer, sino por lo mismo que tú dices. Leemos, escuchamos a la gente, decimos, bueno, ¿se puede entender como que nosotros queremos copar el poder? No. Entonces cedamos el espacio. Cedamos la presidencia del Congreso. No es cualquier cosa, es la presidencia del Congreso. El problema es que así ustedes digan que no son, digamos, una mayoría obstruccionista, en la percepción de la gente, el 78% de la gente los califica así, como obstruccionistas. Claro, pues imagínate, con 3 años en el cual el gobierno y sus aliados nos han puesto el rótulo de obstruccionistas, pero no es así. Ya el otro día, con números, hemos demostrado punto por punto que en realidad ha habido bastante colaboración. Yo no te voy a mentir, o sea, que hay fricción entre los dos poderes, por supuesto. Que voy a decir que mañana ya no va a haber fricción, que vamos a firmar y que va todo a ser paz y amor. No es así. Es la naturaleza de los dos poderes. Los poderes existen para controlarse unos a otros. También para colaborar, por supuesto que sí. Pero hasta en los peores momentos, Omar, y yo te lo digo con conocimiento de causa, en los peores momentos, cuando se estaba viendo o alguna vacancia o algún tema de interpelación o había alguna situación muy dura, oye, sí, pero hay este tema económico que puede inestabilizar al país, ok, expediente aparte, cuaderno aparte, veamos este tema sin apasionamiento. Por ejemplo, ¿no hubiese sido adecuado ver lo antes posible el proyecto del presidente de la República de adelanto de elecciones y si el Congreso decidía archivarlo, porque están en su derecho, sí, bueno, pues, que lo archiven, pero que decidan esperar a la Comisión de Venecia, que vaya, sustente, argumente, sin que esto sea vinculante, no es extender de más las cosas y mantener al país en una situación de expectativa constante. A ver, vamos por partes. Si nosotros llegaba el proyecto de ley y lo archivamos inmediatamente, que son obstruccionistas, de que no hacen ningún análisis, que deben debatir, ¿no? Ok. Tampoco ninguno de los extremos me parece que es el adecuado, ¿eh? Ni ese, ni tampoco dilatarlo de una manera pues que esto ya parezca que se está tomando con poca seriedad. Sí me gusta, para serte sincero, la idea de escuchar la Comisión de Venecia, pero también debo reconocer que ya con la cantidad de argumentos que he escuchado de especialistas, de constitucionalistas en la materia respecto a... Hay opiniones para todos los gustos en este caso. Pero bueno, todo el mundo ha opinado. Hay opiniones para todos los gustos, pero hay quienes yo le tengo un respeto especial por la trayectoria que tienen, por los pergaminos que tienen y porque no son personas que tú puedas decir, oye, no, estos son fujimoristas o sus aliados. No, son personas juristas
que verdaderamente pues te dan una clase de derecho constitucional que muchos deberían escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que ya... Debería haber ya. Sí, yo soy de la opinión que ya deberíamos entrar al fondo del tema y definitivamente discutirlo. Yo en lo personal, todavía no se ha discutido en mi bancada, pero en lo personal no veo absolutamente un solo argumento válido para que nosotros podamos darle pase a este proyecto de ley. Es una locura, es una irresponsabilidad. Si nosotros, y eso es lo que yo le decía al Premier hace unas semanas, le decía, si nosotros permitimos esto, estamos abriendo una puerta que va a ser un precedente terrible. La próxima vez que tengamos un gobierno en el cual, no nos entendemos, ya, entonces recortamos. Eso no es el camino. Ahí estamos leyendo mal la Constitución. Lo que nosotros tenemos que buscar, y es la labor, es el trabajo que nosotros tenemos los congresistas y que tiene también el Ejecutivo, es dialogar. Oye, pero no nos ponemos de acuerdo, volver a dialogar. Pero no nos ponemos de acuerdo, volver a dialogar. No te puedes cansar. ¿Han primado quizá las facciones o los grupos más extremos en ambos lados? Es decir, desde el propio Congreso de la República, cierta ala más dura ha primado su opinión, su fuerza, y en el Ejecutivo también. Quizá el presidente está escuchando a los más radicales. De hecho, hay voces radicales, voces más fuertes, pero también hay voces concertadoras, conciliadoras. Pero no parece que sean las que están siendo escuchadas en este momento en ninguno de los lados, ¿ah? Yo discrepo, porque, por ejemplo, en las reformas electorales, muchos de nosotros estuvimos tratando de ayudar a que se acerquen las partes y prácticamente lo logramos. O sea, seamos sinceros, 90% de los proyectos se aprobaron, ¿no? Pero a veces eso no hace tanta noticia, pues. De eso también tenemos que ser transparentes. La noticia es, oye, si es que por ahí a alguien se le salió un insulto o si es que ha habido un intercambio de palabras, eso es lo que hace noticia, lastimosamente. Pero la población... La Comisión de Fiscalización investiga el hermano del presidente, el asesor del presidente, las encuestadoras. Okay. Eso también... A ver, vamos por partes. Sí, hay que saber justo elegir algunas reunión, cosas. Justo después de la reunión. Hay que saber, yo coincido de que hay determinados temas que no tienen una prioridad que digan, oye, ya sí, pues, o sea, si mañana no lo hacemos, se cae el mundo, ¿no? Creo que hay otros temas más importantes. No pero el momento, ¿no? Pero sí, no el momento, pero sí, una reunión entre... Sí, pero sí distinguiría. Yo por ahí, por ejemplo, pongo a un lado el tema de las encuestadoras, que no estoy tan seguro de que sea tan prioritario, pero lo de la empresa constructora vinculada al hermano del presidente, no, eso sí creo que es algo relevante y que no viene de ahorita, viene de bastante más atrás. Entonces, pero ojo, que quede claro, todas esas iniciativas de fiscalización son totalmente válidas, legales, no están haciendo algo irregular ni nada por el estilo. Es simplemente un tema de criterio, de percepciones, de si es que se tiene que priorizar algo o no. En lo personal, si me hubieran preguntado, yo hubiera preferido de que todavía no se toquen estos temas y que ya llegará su momento como para poder hacerlo, si es que así se requiere. Para terminar, y no le pude preguntar justo... yo quiero regresar a definitivamente a lo del ministro, ¿ah? Sí, justamente eso, ¿no? El traslado de Keiko Fujimori enmarrocada. ¿Era necesario? Lo que ha dicho el ministro Vicente Ceballos es que, bueno, es una directiva del INPE. ¿Cómo lo ven? Mira, es triste y yo le tengo bastante respeto al ministro, ¿eh? Sin embargo, en esta oportunidad sí le voy a tener que decir que me sorprende muchísimo viniendo de un hombre de leyes, de un abogado, porque nosotros sabemos que las directivas tienen el rango normativo menor que pueda existir. Entonces, si a mí me van a salir a decir, oye, no, si la tuvimos que enmarrocar porque hay una directiva que me lo exige. Espérate un ratito. ¿Qué prima acá? ¿Una directiva o priman los derechos de una persona? ¿Estaba en la potestad del ministro de Justicia hacer una llamada al jefe del INPE y decirle, bueno, trasládenla, pero no la lleven enmarrocada? Yo lo que me preguntaría es, ¿por qué en algunos casos el criterio es distinto? ¿En qué casos? ¿No nos acordamos acaso de que Keiko fue exhibida con un chaleco de detenida y que ha sido la única en ser exhibida de esa manera y que hasta el día de hoy seguimos viendo esa imagen una y otra vez? ¿Tú sabes lo que yo pensaría de eso si yo fuera hijo o hija de Keiko? ¿Cómo me dolería esa imagen? Ya, bajo la misma lógica. Oye, esto que empezó con un chaleco termina ahora con unas esposas. Pregunto, sin decir que lo debieran haber hecho, porque creo que no lo deben hacer con nadie, pregunto, ¿cuando han trasladado a Pedro Pablo Kuczynski lo han hecho enmarrocado? Yo creo que no. Y creo que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona que representa una amenaza, no estamos hablando de una persona que se vaya a fugar, vamos. Estamos hablando, es más, de una persona que está presentando un cuadro de una enfermedad, de un episodio
que puede ser delicado incluso que la tengan bajo esas condiciones. Entonces, yo lo invocaría al ministro, no por el tema de Keiko Fujimori, en general, que si ha encontrado esa directiva, qué bueno que la haya encontrado, para que la deshaga, porque es una locura. O sea, eso no le debe pasar a nadie, ni a Keiko, ni a ningún preso que vaya a ser trasladado a un centro médico. Muchas gracias, congresista. El congresista Miguel Torres dándonos sus apreciaciones sobre varios temas, como han podido escuchar. Nos vamos a una pausa. No se vayan, porque venimos con el periodista y analista del Diario del Comercio, Fernando Vivas, para hablar de una muy interesante crónica que ha salido publicada justamente en el diario sobre los codinomes que ha revelado Odebrecht. Venimos con eso. Te mereces unas vacaciones de lujo. Vívelas con Despegar. Por compras superiores a $799 en vuelos o paquetes, obtén $150 de descuento pagando con tarjetas de crédito Interbank. Viaja al destino que siempre soñaste. Despegar. Vivir viajando. Caja Arequipa, 33 años al servicio de los microempresarios. 33 años de éxitos y logros de la mano de nuestros clientes. Hoy estamos en todo el Perú para seguir siendo el aliado financiero de los emprendedores. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Mauricio Fernandín, conductor de RPP. Agradecemos profundamente a todas esas mujeres que silenciosamente construyeron un espacio laboral y un mundo diferente del que gozamos todos. La conclusión del foro es agradecerle a esas mujeres valientes que siguen transformando el mundo y nos obligan a nosotros, los hombres, a dar la talla. Esta fue una de las conclusiones del segundo foro Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Lindley. Radio Felicidad presenta la leyenda musical de habla hispana, José Luis Rodríguez, El Puma, Agradecido Tour, el espectáculo más ambicioso de su carrera, un show de grandes éxitos. Este 7 de octubre, en el Centro de Convenciones María Angola. Entradas en Teleticket. Aprovecha 20% de descuento con tarjetas en COSUD. Un concierto memorable de Nardos Producciones. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Jessie Joy regresa a Perú junto al gran Noel Shahriz para 2 grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 15% de descuento con tarjetas en COSUD hasta el 1 de septiembre. Y no te pierdas al dúo mexicano Jessie y Joy junto a Noel Shahriz. Radio oficial Corazón, única como tú. Este fue el segundo foro Mujeres de Cambio, organizado por RPP. Este evento fue posible gracias a nuestros aliados Coca-Cola, Arca Continental Lindley, LATAM Airlines y Universidad de Lima. Y al apoyo de UNFPA, Banco Mundial, UNICEF, Unión Europea, Aequales, Gender Lab, IDEA Internacional y Libélula. Hace más de 59 años, Sauder Perú inició un largo camino de compromiso con el desarrollo de nuestro país. En 1960, el presidente Manuel Prado inauguró la mina de Toquepala. En 1976, inauguramos el complejo de Cuajone y en 1994 adquirimos la refinería de cobre de Hilo. En el 98, culminamos la primera ampliación de Cuajone y en el 2004 la de Toquepala. En el 2007 completamos la inversión ambiental más grande en la historia del Perú, 570 millones de dólares para modernizar la fundición de Hilo. Hoy nuestros trabajadores y sus familias tienen un sustento seguro con servicios de salud y educación gratuitos. Es momento de renovar nuestro compromiso con el crecimiento, el medio ambiente y el bienestar. Somos la empresa minera integrada más grande del país y estamos listos para invertir más de 6.800 millones de dólares en Arequipa, Apurímac y Cajamarca. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Te mereces unas vacaciones de lujo.
Vívelas con Despegar. Por compras superiores a $799 en vuelos o paquetes, obtén $150 de descuento pagando con tarjetas de crédito Interbank. Viaja al destino que siempre soñaste. Despegar, vivir viajando. Bryan Adams en Lima, Shine a Light Tour. 11 de octubre, Plaza Arena. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. 15% de descuento con tarjetas Interbank. Una noche llena de todos sus éxitos e himnos del rock. Bryan Adams en Lima. Es una experiencia Mood Concert. Bueno, todo el tema lavallato sigue vigente en nuestro país, ¿no? Y cada vez sabemos algunas cosas adicionales y esta vez ya se empieza a conocer algunos codinombres que vinculan a parlamentarios, a congresistas de la República, no necesariamente de este periodo, lo vamos a ir sabiendo, pero sí del periodo pasado. Son 71 nuevos codinombres, entre ellos, por ejemplo, está el nombre incluso del partido aprista, el APRA, tal cual, APRA. Y entendemos que el 3 de octubre Jorge Barata va a volver a declarar ante los fiscales peruanos y va a revelar mucha información sensible. Hoy Fernando Vivas escribió en El Comercio una crónica muy interesante sobre, digamos, la participación de algunos parlamentarios del Congreso pasado sobre el tema de la interoceánica, ¿no? Fernando, muchas gracias ante todo por acompañarnos. ¿Qué tal, Omar? Esta noche. Encantado. Y tú pones muy bien y centras muy bien un tema que no tiene que ver necesariamente con el financiamiento de campaña, porque uno puede decir, como ya hemos escuchado, bueno, el financiamiento no declarado en ese momento no era delito y sí, Odebrecht me aportó. Pero además es una tradición nacional. Exacto. Que las empresas aporten a campañas, ¿no? Pero entonces es una precisión muy importante. Claro, en ese caso me he centrado en un tema del Congreso antepasado, en realidad, en 2008, cuando se investigó la obra madre de la corrupción de Odebrecht, que fue la IRSA Sur, ¿no? Hubo una comisión investigadora porque ya se había encarecido tanto el proyecto que llamó la atención de sobre todo los nacionalistas, ¿no? Que en ese momento no tenían que rendirle cuentas a nadie, no eran gobierno todavía. Le debían su campaña a Venezuela, no a Brasil, estamos hablando de 2008. Entonces ellos copan esa comisión investigadora, pero ahí sí Odebrecht se juega la vida, porque si esa comisión investigadora llegaba a sospechar coima en el encarecimiento que había y en las adendas que ya se habían firmado con Toledo y que se seguían firmando con el gobierno de García, entonces ahí es donde uno tiene que abusar la mirada de ver a quiénes estaban en esa comisión, qué pasó. Y uno descubre que la presidenta de la comisión, que era una nacionalista, Zucari, le salió una denuncia televisiva. Y se la bajaron. Muy probablemente cierta, ¿no? Claro. Pum, se la bajan. En la comisión de ética, ¿es verdad? Ética, cuando quiere funcionar, funciona muy rápido. Se la baja. Entonces, Renzo Reyardo, que era de la bancada fujimorista en ese entonces, pasa a presidir la comisión y quiere investigar. Lo de Renzo es importantísimo, ¿no es cierto? Porque él incluso sale a declarar y se pelea con su bancada, con la bancada fujimorista, a razón de esto. Claro, en la bancada le dicen, no te metas en esto. Y hay cambios en la comisión y de pronto él no le dan plazo ampliatorio para la comisión investigadora, que es lo normal. Generalmente las comisiones investigadoras piden 60 días más y se los dan. No se los dan, no se llega a discutir en el Pleno la posibilidad de que le amplíen el plazo investigatorio, hay dilaciones y todo. Entonces renuncia en una carta fuerte a Velázquez Quesquén y quienes quedan a cargo de presentar un informe que es exculpatorio, ¿no? Dicen, bueno, sí, se han encarecido porque no habían ciertas precisiones en los estudios de ingeniería, recomendamos que se hagan mejor, pero no ven razones para recomendar que la Fiscalía investigue y denuncie a nadie, ¿no? Cuando, Fernando, el encarecimiento de la IRSA fue desproporcionado, es decir, esa obra con la cantidad de adendas se triplicó, se duplicó. No ver algo raro ahí y recomendó, el Congreso no tiene que condenar a nadie, no puede además, pero por lo menos pues recomendar que la Fiscalía levantas la ceja, que la Fiscalía investigue y siga investigando, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos congresistas? Ahí tienes que sospechar, oye, estos congresistas, porque Juan Carlos Eguren, Juvenal Silva, Aurelio Pastor, Reyardo, que es culpado, hizo muy bien, pues renunció. Entonces,
hay que y encuentras que Juan Carlos Eguren luego Raimundo Serra dice que le aportaron a su campaña. Solo hay dos congresistas que se ha dicho, que Odebrecht ha dicho a través de sus funcionarios, en este caso Raimundo Serra, gerente de comunicaciones, que aportaron a su campaña. Hildebrando Tapia, ¿no? Y Juan Carlos Eguren. Y a través de ya un conocido, pues, ¿no? Canepa. A través de Canepa, un pepecista, amigo de Eguren y de operador, más que operador, ¿no? Este señor fue el que distorsionó todo el sistema de arbitraje para que Odebrecht ganara y el Estado peruano perdiera. Que por cierto, y ahí uno empieza a atar caos, Canepa, a través de Juan Carlos Eguren, presenta un proyecto en el Congreso. Eguren va a decir que no fue por Canepa, pero ya eso ha sido, Alfredo Bular lo ha expuesto más de una vez, un proyecto en el Congreso para restarle discrecionalidad a los centros de arbitraje y darle más poder a que un árbitro como él armara, ¿no? Los arbitrajes. Este proyecto de ley lo presenta Eguren, ¿no? Entonces uno puede decir, Eguren no quiere hablar, pero le insisto para que responda y se defienda, ¿no? Usted ya está vinculado de muchas formas, además de que Serra ha dicho que pusieron en su campaña, está vinculado de muchas formas a los intereses de Odebrecht y de esa corrupción, ¿no? Ahora, acá se puede dar el caso, porque ya falta pocos días para el 3 de octubre, que Jorge Barata diga, no señores, un momentito, esa plata que se le dio a estos congresistas ya con nombre y apellido una vez que revele los codinomes, fue porque votaron en tal o tal sentido. Claro, en este caso no es solo votar, porque para votar tenemos a 130. Claro, operar de alguna manera. Y algunos votan por consigna, porque son congresistas obedientes y hay una consigna. Por ejemplo, el APRA votó a favor del informe exculpatorio, porque el gobierno de Alan García había tomado el interés de la IRSA y no quería exponer a Odebrecht y a nada corrupto que hubiera por ahí. Pero no podemos condenar a todos los apristas que votaron porque muchos lo han hecho por disciplina partidaria. Pero los que en la comisión han hecho un informe exculpatorio con algunos argumentos enrevesados, por ejemplo, decían que acá teníamos que apurarnos con la IRSA porque se iba a hacer un ferrocarril trasandino entre Chile y Argentina y eso nos iba a hacer competencia para el comercio transoceánico, en fin, argumentos que tú veías que detrás de ellos lo que había era un interés desesperado porque Odebrecht pudiera proseguir esa obra y no se cuestionaran adendas y arbitrajes. Entonces, ahí sí ya estás en un nivel de, oye, pero ¿cómo vas a hacer todo un informe para exculpar y que el país no vea que ahí había un brote de corrupción, una distorsión absoluta de la asociación pública y privada, ¿no? Ahora, ¿tú crees, Fernando, que esto, de alguna manera, y ya me refiero al caso de Reyardo, que en su momento era de la bancada Fuerza 2011, él decide renunciar a la bancada? Eso son por varias razones, habría que preguntarles a él, ¿no? ¿Podría alcanzar a Keiko por ese lado? Bueno, ha sido un argumento, recuerdo claramente porque lo vi en Justicia TV en vivo, cuando José Domingo Pérez hacía su alegato para el pedido de prisión preventiva o de detención preliminar, uno de los dos, a Keiko Fujimori, desarrolló el argumento de que la defensa de Keiko Fujimori no podía decir que en el 2011 ella no sabía que esta empresa, en el caso de que hubiera recibido, porque lo negaban, ¿no? Claro. No sabía de que esta empresa era el monstruo que después se reveló que era, ¿no? Y José Domingo Pérez nos recordó que Keiko Fujimori, como todos los congresistas de aquel entonces, fueron testigos y estuvieron expuestos a un debate en torno a la aprobación de un informe en el que se enteraron que era Odebrecht y además se presume que Odebrecht hizo lobby entre todas las bancadas. Entonces, ningún congresista que hubiera vivido ese trance del 2008, donde el proyecto madre de la corrupción de Odebrecht se jugó la vida en el Congreso, podía en el 2011 decir que no sabía quién
¿Quién era Odebrecht? Era Odebrecht, ¿no? Ahora, está el otro tema, que es el caso o la investigación del propio Juan Pari, donde también hay congresistas que participaron. Que ahí hay algo bien complejo, ¿no? Lo que pasa es que los resultados de esa comisión, a la que sí le dieron plazo ampliatorio, y hubo un presidente que no tuvo que renunciar porque sí había encontrado varias cosas interesantes, pero hay que decírselo al propio Juan Pari, y lo ha reconocido autocríticamente. Pari no tenía interés en hacer público su informe, ojo, Luego, admite, ¿no? Sí. Y lo admite, ¿no? Sí. Lo admite porque estábamos en plena campaña electoral. Segunda vuelta, y él temía que ese informe iba a ser lapidario contra Pedro Pablo Kuczynski. Claro, y más bien los fujimoristas les hubiera interesado que y lo guardó. Es verdad. Irónicamente, les hubiera interesado. Claro. Ahora, para terminar, Fernando, ¿cómo ya crees a nivel de análisis político que la declaración de Jorge Barata el 3 de octubre, a principios de octubre, revelando los nombres de estos codinomes, 71 codinomes, muchos de ellos exparlamentarios o parlamentarios en actividad, digamos, tenga sobre la política peruana? Mira, va a nivelar la cancha, pero para abajo, ¿no? O sea, si unos se están hundiendo más, que es políticos, partidos, gente que estuvo en el Ejecutivo, se hunden porque el Congreso agarra eso y dice: a ellos que se corrompieron con Odebrecht, entonces esto podría nivelar la cancha para abajo, y el Congreso también, más desaprobación, porque también muchos congresistas de esos que critican el acuerdo con Odebrecht, porque supuestamente el Estado se vende a Odebrecht, pero lo que están temiendo es que hayan más delaciones, también serían expuestos, ¿no? Perfecto, Fernando, muchas gracias. Fernando Vivas, analista y periodista del diario El Comercio, así que súper recomendable esta crónica que ha escrito. Vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con mucho más todavía. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Bueno, y continuamos. Estamos ya con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, para comentar justamente el proyecto de adelanto de elecciones y de lo que estamos hablando en las últimas semanas, ¿no? Nos hemos vuelto un poco monotemáticos y estamos hablando de derecho constitucional a cada momento. Le agradezco mucho por acompañarnos esta noche. Y en principio le invito a que veamos y escuchemos qué es lo que dijo el presidente Martín Vizcarra el sábado en un evento, porque ya le pone una especie de fecha límite al Congreso de la República. Vamos a escuchar.
La Constitución, si es que a través de ella, usando los mecanismos que la misma Constitución permite, se hace el procedimiento para adelantar las elecciones. En consecuencia, en estas 2 semanas hemos visto que el Congreso está tocando el tema y está avanzando al respecto. Esperemos que en los próximos días, esperemos que antes que concluya el mes de septiembre, finalmente se llegue a la decisión ya del Pleno del Congreso para tomar esta decisión que, como digo, no solamente es una propuesta del Ejecutivo para salir de del entrampamiento político que tiene, sino también incluso la propia población respalda mayoritariamente esta propuesta. Bueno, y rápidamente, ¿qué le respondió el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, hoy en su cuenta de Twitter, donde cuestiona de alguna manera que, ahí está, ¿no? Donde cuestiona que él le haya puesto plazo, ¿no? Que no es democrático. Ahí están los tweets del presidente del Parlamento, Pedro Olaechea. Son 3 tweets que lanzó en respuesta a lo que dijo el presidente Martín Vizcarra. Pero vamos al análisis con el expresidente del Tribunal Constitucional. En principio, lo comentábamos, ¿cómo estamos con los plazos? ¿La situación ya no da, digamos, o estamos contra el tiempo? Los 3 técnicos, sobre todo el responsable de la OMPE y el responsable del Jurado Nacional de Elecciones, han discrepado en cuanto a la posibilidad de realizar todo el procedimiento eleccionario, tanto de referéndum como de elecciones generales. En realidad, siendo prudente, ya no cabe un referéndum, ya no habría la posibilidad de hacer un referéndum, aún en el caso de que lo aprobara esta reforma del Congreso, sino más bien la única posibilidad sería que se aprobara en 2 legislaturas por los 2/3 del Congreso. Esto es lograr más de 85 votos a favor de una reforma en la que cada vez menos gente cree. Los expertos en Derecho Constitucional, los profesores de Derecho Constitucional, estamos muy contentos de que nuestros alumnos reciban a diario, no solamente mensajes, noticias, comentarios ciertamente profundos e interesantes. Nos han llamado en todos los medios de comunicación y estamos muy contentos que se haya puesto de moda nuestra especialidad, pero en realidad, si lo ve uno bien, existe un entrampamiento causado por el pedido de reforma, porque otro entrampamiento no existe. O sea, no hay una crisis como la que existe en Inglaterra con el Brexit. No hay una crisis como la que existe en Francia con los chalecos amarillos, que defienden una serie de programas políticos. Aquí no se habla de programa político, aquí se habla de reforma constitucional y los actores somos profesores que hablamos de aspectos técnicos, pero eso al ciudadano común, que quiere más empleo, que quiere la solución de sus problemas cotidianos, le debe saber muy falso. Y esto también contribuye al descrédito del régimen político mismo, y eso es lo que preocupa. Ahora, el presidente, lo que hemos escuchado, pone una especie de plazo. Le espera que se vea hasta fines de septiembre. Incluso ha dicho que va a evaluar una serie de medidas que todavía no ha revelado, si es que esto no se ve en el menor tiempo, este mes al menos, ¿no? Pero, digamos, no está dentro de las competencias del presidente, entiendo, ponerle un plazo. No, el presidente puede presentar iniciativas legislativas, obviamente entre ellas la reforma constitucional, pero el órgano constitucional encargado de hacer la reforma exclusivamente, en forma exclusiva, es el Congreso, no solamente en la Constitución peruana, sino en la teoría constitucional universal. Sí, claro. Es el titular del poder constituyente derivado. ¿Podría presentar una especie de cuestión de confianza para presionar que esto se vea en el menor tiempo posible? Hay constitucionalistas que señalan que sí. La mayoría señalamos que no. No por un tema a favor o en contra de los actores políticos, sino por un tema muy lógico. La Constitución no le permite al presidente de la República observar o vetar leyes aprobadas por el Congreso exclusivamente en materia de reforma constitucional, porque esa materia es exclusiva del Congreso, del Parlamento. Entonces, por idéntico motivo, el presidente de la República no podría, a manera de veto presidencial, hacer una cuestión de confianza para que la reforma salga como él quiere y no como quiere el Congreso. Entonces, es un tema técnico que lamentablemente no se puede forzar al Congreso a hacer
lo que quiere el Ejecutivo, ni tampoco, en el caso que el Poder Judicial presentara una iniciativa de reforma constitucional, tampoco el Poder Judicial podría amenazar con detener a los congresistas por si no hacen lo que el Poder Judicial quiere. Sin embargo, la semana pasada, el viernes, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, a RPP le comentó que el TC no se había pronunciado en estricto sobre la posibilidad que tenía el presidente de la República de hacer una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional. Eso ante otro tema técnico, que es colateral. El TC ha dicho, pero en otra demanda, en otro caso, proceso, ¿no?, que la cuestión de confianza, y lo ha dicho mal a mi manera de ver, que la cuestión de confianza es libre y se refiere y puede basar, puede fortalecer, puede presionar al Congreso sobre cualquier punto en materia de su gobierno, de gobernabilidad. Y este caso no es de gobernabilidad, es de reforma constitucional, y por el contrario, es lo contrario exactamente. Se refiere a dejar al gobierno, el Ejecutivo, y a perder el mandato, el Parlamento. Cosa curiosa, la Constitución vigente peruana establece que, taxativamente, la única causal para poner fin, para disolver el Congreso, está establecida en la Constitución. La censura a 2 gabinetes ministeriales o la negación de la confianza a 2 gabinetes ministeriales. Y agrega en un párrafo adicional, no existe otra causal de disolución. Por tanto, cabe leer entonces las causales de vacancia previa acusación constitucional del presidente, que es impedir el funcionamiento del Congreso. Ahora, ¿qué va a pasar? Y ya, no sé, porque podemos llegar hasta esa situación donde, digamos, el presidente de la República igual hace la cuestión de confianza, el Congreso decide, oye, ¿sabes qué? Esto no se puede, y muy probablemente esto lo tenga que definir o decidir el Tribunal Constitucional. Pero en todo ese plazo, ¿cuál va a ser la situación del país, no? No, terrible, porque en realidad se está peleando, se está confrontando ante la opinión pública, que tiene otros problemas, por un tema que no existe. O sea, este problema en realidad no existe. Si mañana, bien aconsejado, el presidente de la República retrocede, no pasa nada. Porque este Congreso, con todos sus errores, tiene 1 año y medio para irse. Y el Ejecutivo, con todos sus aciertos y todos sus errores, también tiene 1 año y medio para irse. Prácticamente ya entró en lo que los americanos llaman el pato cojo, que es el periodo en el cual ya culmina la elaboración, el desarrollo de los programas, y empieza la pre-campaña electoral con los posibles candidatos y los posibles programas y enfoques para el público novedosos. Entonces, estamos ahora discutiendo sobre un tema que en realidad no debería entrar en discusión, y por eso es que la gente que sabe de política, con experiencia, se pregunta, ¿tiene que haber otra cosa más? Y se está hablando... Claro, ¿cuál es la salida a todo esto, de que posiblemente el propio presidente esté preparando su propia renuncia para postular el 2021. ¿Ya puede? Es una pregunta cuya respuesta la tendría que analizar, porque en realidad recién se ha manejado esa posibilidad ayer, y la verdad que tendría que revisar. No podría dar una respuesta fácil. En principio... Porque él no se podría reelegir, claro, ¿no? En principio no podría Kuczynski, porque fue elegido para este periodo presidencial. No podría el presidente en ejercicio, porque el espíritu de la norma exige que quien maneja el presupuesto y maneja los recursos del Estado no pueda entrar a su propia campaña. Claro. Pero un presidente interino que asume durante algunos meses la presidencia de la República no estaría ni usando el presupuesto de la campaña, ni habría sido elegido como presidente. Más bien sí fue elegido como vicepresidente. Entonces, de verdad que no me animaría a dar una respuesta fácil, porque en realidad
no tengo ninguna animosidad ni a favor ni en contra del actual presidente. Muchas gracias, don Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, dándonos luces sobre este complicado tema del cual se habla en las últimas semanas, en realidad. Nos acabamos ya en Quién tiene la razón. Yo los dejo con Tatiana Aleman para mucho más.